Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por estar con nosotros nuevamente en este encuentro que cada cierto tiempo tenemos con ustedes para hablar de temas de interés en salud, en deporte, en cultura, en entretenimiento, en cualquier cantidad de temas que interesan a la sociedad, tanto en Venezuela como fuera de Venezuela. Gracias a todas las personas que nos siguen a través de Estudio 1051, nuestra cuenta en YouTube. Por favor, suscríbase a nuestro canal para seguir generando este contenido. Queremos crecer como comunidad para beneficio y servirles a ustedes. Estudio 1051 en YouTube. Suscríbase a nuestro canal y active la campana de notificaciones. Y por supuesto, también nos consiguen en TikTok y también en Instagram. Estamos a nombre de Automercados Emporium, lo mejor cerca de ti. Las 4 tiendas que están en Guarenas, en el Centro Comercial Miranda, Centro Comercial La Parada, Centro Comercial Nueva Casarapa y Centro Comercial Palma Real. En julio de este año 2026, abren su tienda de Automercados Emporium al lado del terminal de pasajeros de Guatire. Automercados Emporium, lo mejor cerca de ti. A nombre también del gimnasio Enervit Gym. Atención, que hoy vamos a hablar de algo que puede ayudar mucho a la gente que entrena o sobreentrena y se puede lesionar. ¿Cómo prevenir esas lesiones en el gimnasio? Y usted sabe que en el gimnasio Energy Gym tiene un equipo, tiene un personal, tiene equipos, tiene tecnología y tiene instalaciones para su provecho y beneficio. Somos una familia y entrenamos entre panas en el gimnasio Energy Gym en el Centro Comercial Palma Real de Nueva Casarapa. A nombre de Panadería Moreno 3, frente al terminal de pasajeros de Guatire, en la planta baja estamos con el cafecito negrito con leche marrón guayollito o guarapito. La gente de Panadería Moreno 3. Por supuesto, Latin Connection Plus, más que Internet, somos tu camino a la conectividad. Internet de calidad, el que te brinda la gente de Latin Connection Plus. Y por supuesto, Estudio 1051 Films. Vea nuestro podcast, vea la calidad de imagen, escuche la calidad de sonido, vea el concepto. Usted también puede hacer su podcast con nosotros. Puede grabar su evento, puede guardar su evento grabado, puede hacer su comercial con nosotros en Estudio 1051. También sesión de fotografías y mucho más. Búsquenos en redes sociales, Estudio 1051 Films. Bueno, hecha ya la presentación de nuestro podcast, vamos a conversar con la licenciada Jennifer Loaiza, fisioterapeuta. En TikTok la consiguen como @fisiojennifer. @fisiojennifer la consiguen y por supuesto para tener contacto con ella en Venezuela 0412-984-2280, 0412-984-2280. Licenciada, muy buenos días o gracias por estar con nosotros compartiendo hoy este podcast que vamos a hablar de salud en materia física. Bienvenida, gracias. Gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, fíjate que hablar de fisioterapia. Vamos primero a definir la etimología. Fisioterapia, ¿qué significa? Y segundo, ¿qué hace un fisioterapeuta? Ok, la fisioterapia es una carrera universitaria con formación de técnico y licenciatura que es impartida por institutos universitarios. Eh, Nos dedicamos, como quien dice, al tratamiento fisiológico del cuerpo humano, todo lo que son las alteraciones del movimiento, alteraciones del tejido blando y, por supuesto, las limitaciones que haya o existan en el movimiento como tal. Ok, fíjate que el fisioterapeuta ha cobrado importancia porque hoy en día se conoce que las lesiones que puede sufrir una persona en el sistema musculoesquelético cada día son mayores. No hablemos de fracturas, no hablemos de situaciones que puedan ser extremas o que requieran de intervención quirúrgica, pero hablemos sí de repente de una persona que está en su caso, una persona mayor y de repente porque ha perdido esa necesaria fuerza muscular, puede sufrir una lesión, una luxación, una torcedura o en extremos casos una fractura y que por supuesto después del proceso de recuperación quirúrgico no, es donde viene a actuar el fisioterapeuta. Cuando usted escucha aquella expresión de que vea terapia, tienes que hacer terapia, usted cae en manos de un fisioterapeuta. Pero el fisioterapeuta no solamente trabaja en materia de traumatología, también hay el tema respiratorio. Hay un tratamiento que requiere terapia, actúa el fisioterapeuta. Hay un tema neurológico, porque una persona de repente sufrió un ictus o lo que antes llamamos un ACV, ahí también actúa en el proceso de recuperación el fisioterapeuta. Y por supuesto otras ramas más. ¿Es así o no? Sí, efectivamente es así, pero también trabajamos compartimos campos
con otros profesionales como son los terapeutas ocupacionales, terapia de lenguaje, terapias respiratorios también. Y nuestro trabajo también depende de la referencia de neurólogos, neuropediatras, Ujú. cardiólogos, traumatólogos, por supuesto. Hay mucha gente que de repente tiene una molestia, una dolencia, dormí mal, estoy yendo al gimnasio y oye, cuando levanto pesas, siento una molestia en este músculo o un dolor en este brazo o lo que llaman por allí codo de tenista, el codo de golfista, o tengo un problema en las rodillas, cuando entreno me molesta un poquito aquí la rodilla, etcétera, y van directamente al fisioterapeuta. ¿El fisioterapeuta puede orientarlos, puede ayudarlos o tiene que ir necesariamente sí o sí al traumatólogo? ¿O a qué especialista tienen que asistir? Ok, bueno, acá como quien dice a nivel nacional, estamos aunados en una ley se está encargando, que es la Federación Venezolana de Fisioterapeutas, que se está encargando de hacer nuestro trabajo un poquito más independiente, ¿ok? Ujú, Sin embargo, legalmente nosotros necesitamos el respaldo del especialista médico. ujú. En cambio, en otros países o en otras naciones, ya el trabajo del fisioterapeuta no está tan dependiente de un especialista, sino podríamos abordarlo de manera más independiente con el paciente. Ok. Pero a nivel nacional, legalmente sí seguimos aunados y dependientes de un especialista que nos refiere a ¿El pacientes. fisioterapeuta puede recetar medicamentos, sí o no? No, al menos de que hagas como quien dice tus posgrados, tu especialidad en farmacodinamia o farmacología. Ujú. Sí conocemos como quien dice toda esa metodología de fármacos porque a nivel de licenciatura nos los brindan, pero legalmente nosotros poder impartir medicamentos, reposos médicos o algo así, hasta ahora no nos compete pues. Exacto, es un tema que corresponde básicamente al médico. Exacto. Hacerlo de esta manera, sí es intrusismo por parte del Sí, fisioterapeuta, ¿no? exacto. Ok, mira, una duda que tengo entre fisioterapeuta y fisiatra, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que los fisiatras tienen una formación médica, ellos estudian la parte de medicina general, salen como médicos cirujanos y después hacen el posgrado, la especialización en salud física. Ok, En cambio, nosotros estudiamos de una vez fisioterapia tanto a nivel técnico como a nivel de licenciatura en un instituto universitario. ok, entremos en materia. Porque cuando hablamos del fisioterapeuta hay que hablar de las lesiones que podemos sufrir nosotros constantemente. Voy a hablar del tema de la construcción o Ok. del tema del hombre en el trabajo, no solamente construcción, sino de trabajo fuerte. De repente el que es caletero, carga cajas, carga mercancía, trabaja en un supermercado, en un taller mecánico, en una cauchera y que constantemente está levantando y bajando peso. Hay normas de higiene de la salud que serían recomendables, inclusive en el gimnasio. Para Claro. levantar una pesa del piso se requiere una posición lógica que va a evitar una sobrecarga en la columna, sobre todo en la zona lumbar o de repente el tema de lo que mayormente hoy se ha puesto de moda, que es la zona cervical, que también se ve muy afectada por el abuso excesivo o el uso de articulaciones de manera indebida cuando nosotros levantamos peso. Cuando ustedes se encuentran con estos patrones o con estas situaciones, te llega una persona, porque uno escucha a un fisiatra cuando pregunta ya, ¿hiciste alguna fuerza? No, no me acuerdo. ¿A qué te dedicas? Y ya comienzan como a verle el expediente, a hacerle la clínica, si lo podemos llamar de Así esa es. manera, para saber dónde puede estar hipotéticamente el problema. Por ejemplo, el lumbago, nervio ciático, que son quizás cuestiones de consulta más cotidianas para ustedes, ¿no? Sí, así es. Explícanos un poco sobre eso. Bueno, este tipo de patologías normalmente se da por movimientos repetitivos y por supuesto porque se desarrollan malas posturas y generan, como quien dice, una sobrecarga o una saturación de un nivel medular. Ahí estamos hablando de lo que es la columna vertebral. ¿Ok? Al sobresaturarse o al existir desbalances musculares en toda esta estructura, genera sobrecarga en algún nivel específico y de acuerdo al nivel específico nos genera malestar, bien sea hacia las piernas en el caso de la lumbar o bien sea hacia los brazos en el caso de la cervical. Ujú. Gracias, como quien dice, a la evolución de todas estas patologías a nivel laboral, tenemos muchas leyes que se han encargado de implementar lo que se llama salud ocupacional y hacen el estudio del puesto de trabajo, donde se deben de cumplir ciertas medidas que se le llama ergonomía, ¿ok? Y de acuerdo al diseño de pausas activas y todo lo que abarca la salud ocupacional, este tipo de patologías se han disminuido considerablemente de acuerdo al oficio que tenga
el paciente, En este pues. paciente, fíjate que cuando hablas eso del tema ergonómico, uno a veces piensa, un vigilante, por ejemplo, vigilante que trabaja o pasa 24 horas, 72, 36 horas, según sea el caso, su guardia, en una silla de plástico, una silla que muchas veces es incómoda y que entonces llega a su casa y no puede dormir, lo de la espalda, lo de la columna, lo de las piernas, la rodilla, y siempre se pregunta, oye, pero el trabajo tuyo es estar sentado todo el día. A veces uno dice eso. Claro. Oye, pero ¿cómo tú puedes estar con malestar si tú no haces nada en todo el día? Sentado nada más de repente anotar y escribir. Pero es que hasta la posición en la cual tiene para escribir, para agarrar esa libreta de gancho que le dan, o ese bolígrafo, o ese cuadernito solo, también puede generar una lesión en ese trabajador. Quisiera que habláramos de eso, sobre todo para el segmento de los vigilantes, y te lo puedo conectar de repente con la secretaria que también trabaja en una silla, que no tiene las mejores condiciones, pero de repente a la secretaria se le presta más cuidado que al vigilante. Claro. Lo que pasa es que también la mayoría de los vigilantes como duran mucho tiempo o duran excesivamente en tiempo de sedentarismo, duran mucho tiempo sentados o por el contrario, duran mucho tiempo de pie y caminando. Y esto nos crea cierta carga o condiciona a ciertos grupos musculares a que se sobrecarguen sobre otros. Y esta sobrecarga genera dolencias que a su vez genera vicios posturales donde, como quien dice, hacemos un desbalance postural, desarrollamos vicios posturales que nos generan cargas musculares y estos a su vez generan malestar o sobrecarga en la zona lumbar o en su defecto en la zona de cervical. Todo depende de la posición en que prolongues más en el tiempo, de manera estática como tal. Ok, la consulta que ustedes reciben, quiero tocar también el segmento de los motorizados. La Ok. postura del motorizado, Dios mío, es quizá una de las peores, ¿no? Pero también del que conduce, el que está en su carrito, que no tiene de repente el asiento graduado o que no tiene la esterilla que antes se recomendaba mucho también para que estuviera sentado, el gandolero que pasa horas y horas conduciendo, el autobusero que también pasa horas y horas conduciendo, un vehículo que de repente no tiene la amortiguación, no solamente la silla, sino el vehículo no tiene la amortiguación, Claro. además del sobrepeso que pueda tener la persona, ¿cómo termina también siendo paciente para el caso de fisioterapia? Ok, en el caso de fisioterapia, normalmente este tipo de pacientes llegan con patologías que se llaman discopatías, que es como quien dice que el disco intervertebral no tiene tanta nutrición y entonces se va como desecando, ¿ok? Por el largo periodo de carga que este se somete. Y eso nos genera lo que son discopatías, hernias discales, obstrucciones discales, que al mismo tiempo nos comprometen las raíces nerviosas más que todo hacia las piernas y nos generan la famosa ciatalgia, que es donde se comprime el nervio ciático que está ubicada en la cadera y nos genera malestar hacia las piernas. Nos puede generar sensación de hormigueo, sensación de dolor, pérdida de fuerza, pero eso es progresivo. Eso es algo que empieza como un malestar, una incomodidad y después se prolonga en dolor, limitación funcional y dolor prolongado. O sea que el problema del nervio ciático o la ciática puede acompañar a la persona de por vida. Sí, es algo que se atenúa o se prolonga de acuerdo a la posición que tú tengas. No es algo como quien dice que no tiene cura, porque obviamente todo tiene sanación, pero sí, ciertas posiciones o cierta, como quien dice, cierto sedentarismo lo condicionan muchísimo más. Ujú. Claro, pero ¿hay alguna, de repente algún accidente, alguna caída, golpe que vaya a precipitar esto del nervio ciático? ¿O qué tanto de la población puede sufrir del tema, por lo menos el nervio ciático? Ya vamos a ir a otras patologías. Vamos ahorita al nervio ciático. Bueno, el nervio ciático más que todo se ve comprometido en personas sedentarias o por el contrario que hacen mucha carga de peso, ¿ok? Ujú. Entonces, en personas sedentarias es mucho más frecuente porque tenemos mucha carga a nivel medular en toda esa región, todos esos músculos se acortan, se contraen y disminuyen el espacio donde este nervio pasa. Ok. Entonces, normalmente o frecuentemente este tipo de patología se da en personas sedentarias, Ujú. ¿ok? Cuando se da en personas que son muy activas, es por todo lo contrario, porque son tan activas que sobrecargan la musculatura de la cadera o tienen algún desbalance muscular en lo que llamamos el core y la parte lumbar, donde un grupo muscular predomina y condiciona de cierta manera el pensamiento del mismo. Ok. Pero normalmente es en personas sedentarias que hay Fíjate este que tipo de ese patología. término que acabas de colocar allí que se escapa como que no se escucha.
pinzamiento. ¿El pinzamiento es un dolor constante, es un dolor temporal, un dolor agudo? ¿Cómo podemos definir eso de pinzamiento? Ok, el pinzamiento ocurre porque por donde pasa el nervio, hay unos músculos que se llaman más que todo piramidal o piriforme, que es el que frecuentemente en este tipo de patologías se acorta muchísimo o se contrae y reduce el espacio del nervio. Entonces es como una compresión que hace del nervio y eso genera malestar como quien dice, en el recorrido pues del Ujú. mismo. ¿Y a qué se debe que ese nervio ciático vuelva loca a la gente, chico? Que no hay forma de que lo calme, que no hay forma que la persona recupere ni con analgésico, ni con antiinflamatorios, y que te dicen, bueno, he tomado de todo y sigo con el dolor. El tema del nervio ciático es que si no hacemos un tratamiento físico, terapéutico a nivel de tejido blando y muscular, Ujú, ese nervio no se deja de estar sobreexcitado porque está muy comprimido. Es tal cual como que si una manguera tú la pisas y esa manguera está tratando de pasar muchísima agua para destaparla. ujú. Entonces, de cierta manera, si tú no condicionas o regulas lo que está comprimiendo la manguerita o regulas el chorrito, no va a dejar como quien dice, de generar malestar. Ok, porque lo que dispara es algo me está molestando, algo me está pinzando, me Exacto. está apretando. Ese nervio se sobreexcita, se estimula y a pesar de que nosotros tomemos medicamentos, puede que los primeros días o las primeras dosis del medicamento Ujú. me funcione, pero vuelvo a mis mismos malos hábitos sedentarios o por el contrario de mucha carga y no trabajo la musculatura que subyace o está alrededor de esa estructura nerviosa y se sigue comprimiendo. Ok. Entonces, muchas veces el tratamiento médico es fallido por eso, porque no abarcamos la parte de tejido blando y de muscular que ese tipo de patología necesita. Ok. ¿Hay un recorrido que tiene ese nervio? Sí, ¿De dónde comienza, dónde inicia, dónde se inserta, dónde termina eso que llamamos nervio ciático? bueno, el nervio ciático sale de las últimas vértebras lumbares, Ok. ¿ok? La parte Y baja de la espalda. la parte baja de la espalda. Ujú, La parte baja de la espalda consta de las 5 vértebras lumbares, tenemos el hueso que se llama sacro y tenemos los huesos coxales que están a los laterales, ¿ok? ujú. Entonces el nervio ciático viene de las últimas vértebras lumbares, sale de la raíz del sacro y se distribuye o se ramifica en toda la parte del glúteo hacia la pierna. Ok, ese es el recorrido que hace el ciático Ese y es es el donde se recorrido. siente la presión es allí. Exacto. Ahí donde puede ser solamente en la zona lumbar, puede encontrarse en la zona del sacro, en la zona del coxis, o puede en Se puede cualquier parte. comprimir en 2 niveles, se puede Ujú, comprimir a nivel del glúteo o a nivel del coxal, del hueso, entre el hueso coxal y el hueso sacro, se puede comprimir allí, o se puede comprimir a nivel radicular, que es a nivel medular, donde en casos de discopatía. ok, Entonces, es importante que un especialista, por medio de la imagenología, bien sea resonancia, que es donde se ve toda la estructura nerviosa y de la columna vertebral como tal, determine dónde está esa irritación de ese nervio. Si es netamente muscular, en donde hay un compromiso a nivel coxal y sacro por todas las estructuras musculares que están ahí, o es un proceso de sensibilización central, que es en el caso de la irritación por discopatía a nivel medular, que es a ok. nivel lumbar. El término discopatía, ¿qué significa? Discopatía son todas las enfermedades del disco intervertebral. El disco Ujú, intervertebral es como, tenemos las vértebras que son como unos bloques sobre otros y ujú. entre esos bloques tenemos un disco que es el que nutre y a donde se encuentra la médula espinal en sí. Ese disco es como es la Ese disco colchonetica esa que está es allí. como es cartilaginoso Ok. y está compuesto por agua, Ujú, ¿ok? Y ese tiene una serie, adentro de eso está la médula espinal como tal. ok. Es importante que entendamos eso porque esos también sufren una especie de pinzamiento también que por supuesto es mucho más grave o mucho más sufrida la patología que eso genera, ¿no? En el disco tenemos patologías de desecación, que es como deshidratación, se llama ahorita, Ujú, ese término es el que usan, deshidratación del disco intervertebral, que es que ese cartílago no es tan gelatinoso, sino es más que todo seco y no hace tanta amortiguación entre una vértebra y otra y hacen que los huesos choquen y por lo tanto la médula espinal y toda la estructura nerviosa que está ahí se irrita, se sensibiliza y por supuesto toda como quien dice, la conexión que va hacia inferior se ve afecta. Pero también tenemos las protusiones discales, que es que el núcleo pulposo rompe todos los anillos que están ujú. dentro de ese disco y pinza o protuye o empuja la raíz nerviosa. Ok. Es importante hablar de esto porque a fin de cuentas el dolor es porque una zona que está protegida deja de estarlo.
o una exacto. zona por donde pasa un cableado, que a fin de cuentas son los nervios, pierde quizás ese plástico que protege la instalación y que empieza a mandar una alarma a que hay una lesión y va a generarnos dolor que en muchas ocasiones resulta ser inhabilitante y que tenemos que prestarle atención sí o sí apenas aparezca, ¿no? Así es. Ok, mira, ya hablamos de el nervio ciático, no es Ok. asiático, es ciático. Pero hablemos ahora del lumbar. Ok. Tengo lumbago. Eso es otra de las patologías y además de eso genera ausentismo laboral, lumbalgia. ¿Qué es la lumbalgia? Bueno, la lumbalgia es un término médico que nos indica que hay dolor lumbar, Ujú. pero detrás de ese diagnóstico Generado médico, por, exacto, detrás de ese diagnóstico médico pueden haber enésimas, como quien dice, hipótesis de causas de ese dolor, ok. ¿ok? Puede ser de origen mecánico, que es dado por las alteraciones musculares que hay en la zona, o puede ser de origen estructural. En lo estructural nos referimos a niveles medulares, en este caso lumbares, o patologías directamente del disco o de la médula espinal, Ujú. como es en el caso de las hernias discales, la deshidratación de discos que mencionamos hace un ratico, o la discopatía como tal. Ok, pero vamos al tema del trabajador de la construcción, Ok. del motorizado, de la persona que trabaja con carga día a día, o de la persona que subiendo a su casa, o de aquellos que se ponen a hacer senderismo, a practicar, voy a caminar en la montaña, se tiran 4, 5, 6, 7 horas de caminata y luego vienen con un dolor en la zona lumbar. ¿Qué pasa en esos casos? Esto más que todo se da bien sea por desbalances musculares Ujú, considerables o por el uso de mal calzado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un mal calzado, la dinámica o la distribución de peso a medida que nosotros vamos deambulando se distribuye de manera distinta a nivel lumbar. ujú. Entonces, de acuerdo a la actividad que nosotros tengamos, a la actividad física me refiero, y el tipo de zapatos que usemos, también puede tener un impacto considerable en todo lo que es la estructura lumbar. Y hablaste de un tema que lo tenía más adelante en el guión de hoy, y es la importancia de la pisada. Claro. Nosotros somos como una especie de edificio que tiene una base que es la pisada. Y nadie pisa perfectamente hasta donde sabemos. Me gustaría que hablaras un poquito de la pisada, los tipos de pisadas que hay Ok, y cómo eso puede repercutir en articulaciones como el tobillo, las rodillas, la cadera y la columna. ok. Bueno, en las pisadas tenemos los términos que se llaman pisada pronada o pisada supinada, ¿ok? Que determinan o, como quien dice, predisponen a cierto grupo muscular que domine en el Ujú, tipo de pisada que haya. Nosotros, nuestro cuerpo funciona por medio de cadenas musculares, donde tenemos cadenas anteriores y tenemos cadenas posteriores, que están compuestos por grupos musculares. Entonces, de acuerdo al tipo de pisada que nosotros tenemos, que se va el pie hacia adentro o el pie hacia afuera, condicionamos ciertos grupos musculares que distribuyen la carga en la rodilla, en la cadera y a su vez hacia nivel la de la columna pisada cuando el vertebral. pie se va hacia adentro, ¿cómo se llama? Es pisada supinada, Supina y por supuesto la hacia afuera. pronada. Pronado, ok. Eso va, entonces va a depender de hacia dónde se vaya. Hay personas que unas hacia adentro y unas hacia afuera Sí, también. también existen patologías directamente en el pie, como son pie cabo, pie plano, que son Ujú. otro tipo que también condicionan cierto tipo de pisada. Ok. Y ustedes en el tema de cuando van a fisioterapia, un paciente visita al fisioterapeuta para saber qué es lo que le está afectando, ¿cómo hacen en este caso para descubrir si el problema es en la pisada o tiene que ir al traumatólogo? Lo ideal es ir a un traumatólogo que le haga, ahorita hay bastantes métodos y test donde hacen la medición de la pisada Ujú. y hacen plantillas y hacen, como quien dice, especies de órtesis Ok. que ajustan un poquito esa pisada. Sin embargo, nosotros como somos o deberíamos de ser especialistas del movimiento y especialistas en todo lo que es la biomecánica muscular, debemos ser capaces de determinar qué grupos musculares predominan en dicho paciente y qué tipo de mecanismo o biomecánica debemos trabajar para mejorar, por supuesto, ese tipo de patología. Entonces, cuando uno estudia derecho y de repente uno escucha terminologías del derecho, eso es tal cosa, eso Exacto, es esto. De repente, no, es que lo robaron, hubo violencia. Entonces no fue robo, fue hurto, ¿no? En el exacto. caso de ustedes, biomecánica. Ustedes, por ejemplo, ven una persona y de repente como camine, como se pare, como levante, como ya ustedes tienen una especie de diagnóstico superficial.
Así O de es, repente, mira, este levanta un brazo más que el otro, mira la forma en que camina, mira la forma en que hace esto, en que hace aquello. Eso lo hacen ustedes ya porque es lo que aprenden durante la formación de la profesión. así es. Cuando el paciente va a la consulta, ¿cuál es la evaluación básica que se le hace a un paciente por parte de un fisioterapeuta? Ok, la evaluación inicia desde que entran al consultorio, Ujú, en la manera como están de pie, si están erguidos, si están cabizbajos, eso también nos indica la parte emocional o nos asoma un poquito la parte emocional, la forma en que camina, la forma en que habla, cómo se sienta y cómo se desenvuelve. Todo es proceso de valoración física, en el caso de nosotros especialmente, inicia por el interrogatorio. ¿Por qué nos visitas? ¿Por qué vienes? ujú. Hay quienes vienen ya con el dolor instaurado y hay otros que vienen un poquito más conscientes de que es nuestra profesión. Y no, yo vengo porque quiero prevenir o porque quiero trabajar cierta estructura o porque en algún momento tuve un dolor en X zona del cuerpo y estoy sintiendo otra vez la incomodidad y Ok. no quiero llegar a esa crisis dolorosa otra vez. Eso es lo que mayormente van a buscar. Mira, también quiero que toquemos un tema, para mí es importantísimo, porque uno cuando siente dolor recurre a un medicamento. Así es, Y voy a hablar de algunas marcas, voy a hablar del principio activo en la medida de lo posible. Hay unos que son calmantes, otros que son relajantes. Quiero que hablemos de la diferencia de eso y por qué forma parte de automedicación cuando usted no va directamente al especialista, porque de repente, tómate, no, eso te desinflama, tómate tal cosa. tal O para cual. que me calme el dolor, tómate tal cosa. O un relajante muscular, tómate tal cosa. Yo recuerdo en nuestro país hay una combinación que se utilizaba mucho de medicamentos que eran inyectados. Una persona que tenía un dolor, ponte esto con esto, eso te lo quita de inmediato. Sí, La importancia de esa automedicación y no atacar la raíz del problema, que es lo que te genera el dolor. ok. Bueno, es que lo que pasa es que el dolor se puede dar por muchos medios, por muchos mecanismos. Puede ser por algún de origen mecánico, como es el dado por el movimiento, o de origen del sistema nervioso, que es alguna estructura nerviosa que está sobreexcitada y nos genera dolor. Entonces es importante primero determinar por qué es tu dolor. Si lo provocó algún tipo de movimiento, algún tipo de carga, esa carga mecánica, entonces es de origen muscular o de origen mecánico. Ujú. O por el contrario, si ha sido progresivo, si viene después de un periodo de tensión excesiva o después de algún accidente o después de algún proceso ansioso, depresivo, entonces ya es algo del sistema nervioso como tal. Entonces lo importante es determinar desde el origen del dolor, si es mecánico y estructural, ya nosotros sí podemos tener un poquito más de abordaje directo. O Ok. si es por la parte central, que es por la parte emocional, que lo trabajan los neurólogos, los psiquiatras o en su defecto el neurocirujano, pues. Pero en todo caso, no se recomienda que usted agarre, tómate tal cosa para calmarte, o fulano me dijo que lo mejor para ese dolor era esto. No, lo ideal es no hacerlo. Sin embargo, nuestra cultura está bastante acostumbrada a tipo de fármacos y puede que sí disipe el dolor en algún momento, pero como como quien dice el origen de ese tipo de dolor no se trata, entonces se irrita mucho más y cada vez que da el dolor es mucho más fuerte y ya los medicamentos no hacen el mismo efecto. Y eso es importante porque llega un momento de que tanto abuso es como el antibiótico. Tal El cual. hecho de que usted se tome el antibiótico, que usted le digan cualquiera, llega un momento en que pierde la efectividad o se pierde el beneficio que usted busca. Así es. Ya no entonces va a conseguir la solución al problema que tiene en el caso de los analgésicos, los calmantes, los desinflamatorios que tanto estamos hablando hoy. Estamos conversando con Jennifer Loaiza, licenciada Jennifer Loaiza, quien es fisioterapeuta. Le repito su número telefónico 0412-984-2280, 0412-984-2280. La consigue en la red social TikTok como Fisio Jennifer. Fisio Jennifer, ahí tiene más información de ella sobre este tema. Vamos ahora al gimnasio, chicos. Mira, no sé si tú eres de los que, me disculpa que te tutee, si tú eres de los que cree que en los gimnasios debe haber fisioterapeuta, ¿sí o no? Sí, sería lo ideal. Ujú. Sería, incluso allá en algunas zonas o en algunas ciudades del país es algo que ya se está implementando. Por eso mismo, por la cantidad de lesiones que hay. Pero sí, lo ideal sería que el entrenador esté acompañado por un fisioterapeuta porque cada uno tiene una función distinta en el gimnasio. Lo que tú conozcas de los entrenadores que son, ¿cómo que se dice en Venezuela? Certificados, ¿tienen ¿Ok? conocimiento de fisioterapia? Bueno, actualmente hay una academia, no recuerdo ahorita su nombre, que son fisioterapeutas dictando
cursos y formaciones de entrenamiento en sala de musculación. pero una sola. Bueno, hasta donde tengo entendido es la única que yo sé que existe, que son unos colegas que dan formaciones a entrenadores. Ok, pero se recomienda que ese entrenador tenga por lo menos conocimientos elementales del tema de fisioterapia, porque ustedes son los que se encargan de decir cuál debe ser el movimiento correcto para ejecutar una actuación de ejercicio, en este caso el levantamiento Claro, de peso, ¿no? en cuanto a los entrenadores, deberían de tener por lo menos los conocimientos básicos de la higiene postural y, Ujú. por supuesto, de las lesiones que podría condicionar una mala carga de peso o una mala implementación de levantamiento de peso. Que tú sepas allá cuáles son los que más llegan, que tú dices, esto viene del gimnasio, Bueno, las lumbalgias más que todo, porque ahorita se está usando mucho, está muy de moda lo que llaman peso peso muerto. muerto. Y entonces, si no tienes una buena postura al ejercer ese tipo de ejercicios o no tienes un buen balance muscular en la zona Ujú, lumbar, ujú. generas posturas viciosas, irritas el nivel medular y te genera ese malestar. Ok, y puede durar mucho tiempo si no lo atiendes en el momento indicado, ¿no? Sí, se irrita cada vez más la estructura y por supuesto el dolor se prolonga. Ok, mira, en la sala de musculación, por supuesto, se va a levantar pesas, Claro. pero ustedes tienen una especie de ejercicio que no es tanto de pesa, que ya es como postural, de resistencia. ¿Por qué recomiendan ustedes más eso que el ejercicio de pesas? Lo que pasa es que no es que se recomiende más uno que otro, sino que lo ideal es brindarle a la articulación estabilidad, ¿ok? Porque una articulación estable puede trabajar a nivel muscular mucho más eficiente. Entonces, si Ujú, nosotros tenemos una articulación estable, nos da un movimiento armonioso y por supuesto podemos hacer el trabajo muscular un poco más específico y por supuesto nada lesivo. ujú. Entonces es importante estar pendiente de la utilidad que tienen las articulaciones para hacer cualquier movimiento, cualquiera. Hay que tener higiene del movimiento de las articulaciones para ejecutar cualquier movimiento en el gimnasio o fuera de él. Vamos ahora con las personas de la tercera edad, Ok. personas que sufren fracturas con cierta facilidad, no solamente de cadera, se caen. Vamos entonces a comentar también, yo siempre digo aquí, el tema de la pérdida de la masa muscular, que ya después que pasas los 25 años, comienzas a perder fortaleza en la masa muscular y que muchas veces no le prestamos atención. Y que la única forma de que eso se mantenga es con ejercicio de fuerza, que estimule el músculo. Me Así gustaría que es. hablemos de eso de sarcopenia y el papel que juegan ustedes fisioterapeutas en esto. Ok, lo que pasa es que a nivel metabólico, a medida que nosotros vamos avanzando en la edad, el nivel metabólico a nivel sanguíneo, de tejido blando y todo esto, empieza un proceso degenerativo, ¿ok? Entonces esto se compensa obviamente con complementos alimenticios, vitamínicos y todo esto. Y depende mucho de la actividad física que la persona o el individuo haya tenido en el transcurso de su vida. Entonces es importante en el caso de la sarcopenia, que es una patología no frecuente en cierto pequeño grupo de poblaciones, pero sí existe, la actividad física. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros vamos oxigenando nuestros músculos, ese proceso de degeneración de la masa muscular disminuye considerablemente. Pero siempre es necesario ir a hacer ejercicio, a entrenar, ¿no? Claro, Siempre, después de los 25 años siempre se sí, recomienda. Por eso aquello de que yo decido si quiero que mis nietos me carguen o yo cargarlos a ellos. así es. Y va estrictamente ligado con eso. Mira, el papel que ustedes no son nutricionistas, no son médicos, ya lo dijimos, pero el papel que juega la alimentación en las recomendaciones que hace un fisioterapeuta. Okey, bueno, nosotros, hay colegas que se dedican más a esa vertiente, que estudian lo que es naturoterapia y todo esto, donde ejerce directamente los complementos alimenticios y el impacto que tiene en nuestro cuerpo. Sin embargo, nosotros como fisioterapeutas debemos conocer como los nutrientes básicos que tenemos que tener, como en el caso de las proteínas, los carbohidratos y la metabolización de esos, como quien dice, de esos nutrientes. Ok, mira, seguramente ahorita has conseguido o se han conseguido ustedes con cada vez mayor cantidad de personas acá por tema de problemas en la cervicalgia, el tema del celular, las Claro, personas que pasamos largo tiempo con la cabeza inclinada para poder chequear el celular, jóvenes y adultos por igual, el tema del movimiento de la mano. Cuando estás así es. scrolleando, cuando estás chequeando el TikTok, sobre todo, eso de que mueves un dedo para bajar y subir, o de repente colocas el teléfono en esta posición y sobrecargas
parte de tu mano y después dice que por qué me duele, como dice, pues, bueno, los nudillos, o me duele la muñeca, o me duele el codo, etcétera. ¿Cómo todos esos pequeños detalles y ese maltrato recurrente, constante, en esa articulación o en esa estructura va a llevarnos directamente ahí con el fisioterapeuta? Ok, es importante mencionar que ahorita la rectificación cervical no es una enfermedad, ¿ok? No es Ujú, una patología, es una adaptación que tenemos en nuestro cuerpo según la función que nosotros hacemos, porque toda la función de nosotros siempre se da hacia la flexión del cuello, ujú, bien sea escribir, bien sea leer, bien sea el celular, todo va siempre a la flexión. Entonces, ¿qué pasa? La cervical se rectifica. ujú. Entonces, no es una patología, sí condiciona a ciertas patologías discales, a ciertas, como quien dice, desbalances musculares, contracturas muscular, pero no es una enfermedad. Es Ok. una adaptación mecánica que nosotros brindamos de No acuerdo a nuestra natural, función. no es natural. Es una adaptación, Ok. es Y una cuando decimos adaptación. rectificación es porque realmente la columna no trae esa forma, Exacto. sino que ese movimiento repetitivo, esa posición repetitiva, le hace un cambio forzoso por parte de nosotros. Exacto. Nosotros debemos de tener, o lo ideal, anatómicamente hablando, es que tengamos tres curvaturas fisiológicas, una a nivel cervical, que es sifosis, que es una C, Ujú. después viene la lordosis a nivel torácica y después otra sifosis a nivel lumbar. ¿Qué pasa? Como nosotros estamos constantemente en flexión, más que todo en el cuello, esa lordosis, esa sifosis se pierde y se pone recta. ¿Ok? Y eso nos genera obviamente sobrecargas musculares y dolencias y alteraciones a nivel estructural cuando es mantenida en el tiempo. ¿Que se pueda modificar? Sí, obviamente se modifica, pero lleva su tiempo. Y hablemos de algo que es mucho más importante para conocer la estructura, porque nosotros somos como una estructura que tiene una columna, que es el sistema óseo. Claro, Pero eso va forrado del concreto, por llamarlo de alguna manera, que son los músculos. así Y es. va reforzado el alambre y todos esos aditamentos, están los tendones. ¿Cómo todo eso puede terminar generando dolor muscular? El no tener la correcta posición que debemos tener en cada una de las actitudes que tengamos en la vida. Ok, lo que pasa es que nuestro cuerpo de cierta manera es muy sabio y se adapta a todas las posiciones que nosotros le brindamos. ¿En qué momento es patológico? Cuando se sobrecarga una estructura más que la otra. ¿Ok? Entonces, para que haya dolor muscular o tensión muscular como tal, debe haber una carga excesiva o un desbalance muscular considerable. ¿Ok? Entonces, el dolor muscular se hace netamente por o sobrecarga en malas posturas o de forma estática, sí, o ausencia del movimiento que nos genera acortamiento o acondicionamiento muscular como tal. Ujú. Vamos otra vez a la cervical, donde tenemos dolores que de repente me van a generar ausentismo laboral, me van a generar una cotidianidad amarga, dolores insoportables, por ejemplo, la famosa tortícolis, me gustaría que Ok. hablaras de eso, cómo, qué puede generar. Hay una tradición vulgar, por llamarlo de alguna manera, que siéntate ahí, ya te vamos a quitar eso. ¡Crac! Movimiento brusco, dicen que te quita la distensión o te distensiona el músculo y sales del dolor inmediatamente. Es milagroso, por algunos dicen. Otros hablan de colocar calor, otros hablan de colocar frío, otros van al tema del masaje y otros sencillamente dicen que tómate un calmante de dolor fuerte y eso te lo quita. ¿Qué hay de cierto en todo eso? Bueno, es importante aclarar que la sociedad nos confunde o nos conoce más que todo, bueno, eres fisioterapeuta, eres masajista, ¿ok? De cierta manera, hay unos colegas que se ofenden, otros que sencillamente ya se adaptaron a eso, pero es que también para el paciente o para el usuario, el ser tocado Ujú. ya es un masaje. Y en nuestra profesión hay muchas técnicas que son terapias manuales. Y en terapia manual tenemos movilizaciones, tenemos tracciones, tenemos masajes, tenemos lo que tú llamaste el crack, que es algo que es de origen osteopático o la Ujú. quiropraxia. ¿Ok? ¿Qué es lo que hacen con la osteopatía y la quiropraxia? Son movilizaciones de alto impacto que, como quien dice, vuelven a la estructura como anatómicamente debería estar. ¿Por Ok. qué? Porque cuando hay cargas musculares, la tracción muscular es tanta que modifica a nivel estructural el posicionamiento, en este caso, de las vértebras. Entonces, ¿qué Ujú. hacemos con la osteopatía o con la quiropraxia? Volver a posicionar esa región articular como anatómicamente debería estar y
es como un reseteo estructural. Pero no en en todos los dolores o molestias se va a recomendar la quiropraxia, por ejemplo. No, no en todo tipo de dolor es como quien dice idónea. Ujú. Es importante que también eso tenga su respaldo o de formación educativo, porque hay muchos cursos que son impartidos de manera imprudente, donde te enseñan a hacer esas manipulaciones y lo que hace es lesionar. ¿Ok? Ok. Sin embargo, a nivel de posgrados, a nivel internacional, tienen ciertas formaciones en quiropraxia o en osteopatía que nos brindan algo más, como quien dice, algo más formal que nos da la capacidad de poder hacer ese tipo de movilización. Mira, en la terapia que ustedes llevan adelante, ¿qué papel cumple esto que llaman descarga muscular? Ok, la descarga muscular no es más que un masaje de alta carga o un masaje fuerte que se le brinda al músculo para descontracturarlo. Hay quienes recomiendan la descarga muscular como masaje y depende de la disciplina que se practique, también un buen programa de elongación o de estiramiento ya hace la descarga sola a nivel muscular. Ok. Estos días veía un atleta, y cada día lo veo más seguido, fue como una moda. Veía a los basquetbolistas con una serie de tirros de colores. Uno le decía tape, le colocaron tape, uy, ¿por qué le colocaron eso? Y dicen que eso ayuda mucho más al rendimiento del atleta. ¿Cómo se llama eso? ¿Y qué herramienta tan favorable es en el trabajo que ustedes hacen? Bueno, eso hubo un tiempo que estaba muy de moda, se llama vendaje neuromuscular o kinesiotaping, Ujú, ¿ok? No es más que es como una tela con pegamento que se pone y hace como una capa superficial en la piel. A nivel científico, ya se ha comprobado que de cierta manera no tiene tanto impacto, sin embargo, como es una estimulación táctil, al paciente o al usuario le genera cierta confianza de protección ujú. y le genera bienestar. Ok, mira, también esos tratamientos que ustedes llevan adelante, el papel de la electricidad, el papel, no sé si las ondas de choque también ya están en manos de los fisioterapeutas, Sí. discúlpame, el tema sí, de la vibración que también se utiliza en los equipos que ustedes tienen y el complemento del masaje. Estoy de acuerdo que hay muchos fisioterapeutas que no le gusta Sí, que, oye, ay, pero un masajito ahí, no, eso no es masaje. tal cual. Entonces, que hablemos de eso, del tema de la electricidad, el tema del masaje y el tema de esa vibración que se le coloca y las ondas de choque si las usan o no. Ok, bueno, empezando por lo que llamamos electroterapia, Ujú, es trabajo con medio de la corriente. Tenemos la vertiente de corriente analgésica, que es por medio del TENS, y tenemos también la electroestimulación, que es lo que se usa para en casos neurológicos, que haya denervaciones y todo esto se trabaja con la electroestimulación. ujú. ¿Ok? Si lo abarcamos nosotros, la parte de ondas de choque también es un medio físico mecánico a nivel estructural. Las ondas de choque son muy efectivas a nivel de tendinitis y lo que llaman hombros congelados, todo lo que sea endurecimiento o rigidez a nivel articular. Las Ok, ondas de choque son excelentes. Y la parte de percusión, que es lo que llaman la pistola de percusión o la esa. pistola vibratoria, se usa más que todo para descargas musculares o para tensiones musculares, para aumentar la oxigenación de ese músculo, la circulación de ese músculo y surja como quien dice, la relajación del tejido, pues. Mira, esos fraquitos, me va a disculpar el folclorismo, esos fraquitos que parecen de compota y se lo colocan a las personas con algo de caro, ¿lo hace un fisioterapeuta o no? Sí, eso también nosotros lo manejamos. Eso es Es un medio físico. eso es una técnica como tal. Ujú, Esa técnica es de medicina tradicional china. ajá, Se llama, puede ser ventosas ok. y también se llama cupping. Es Ahí lo vasodilatador que se esto. genera es una vasoconstricción del Ok. tejido blando, ¿ok? O sí, es como quien dice, acumulas la sangre, ¿ok? Ujú, ujú. Y después al tú destaparla, esa sangre está mucho más oxigenada y lo que hace es soltar. Ok, o sea, es Es recomendado. recomendable. Ok. Ciertas patologías, más que todas las patologías de tensión muscular, se usan las ventosas, se usa la pistola de percusión, se usa el masaje terapéutico como tal. Es importante también mencionar que el masaje terapéutico tiene diferentes versiones. Está el Ujú, masaje terapéutico relajante, está el masaje terapéutico descontracturante como tal, y lo que llaman drenaje linfático. Y ok. aparte de eso, todo lo que son las movilizaciones Y terapéuticas. fíjate que ahí cobra más interés la expresión, ¿no? Porque no es un masaje.
Es un Claro, masaje terapéutico que busca exacto. alivianar el dolor o ayudarte en una situación coyuntural que estás presentando. Eso es lo que busca el masaje terapéutico. Busca resolver algo que me está generando un problema a mí como paciente. Hablamos del tema milenario, del Ok. tema histórico, y hablamos ahorita de ese frasquito que te decía, la colocación de ese frasquito, pero también hablamos de acupuntura. ¿Qué tan recomendada la acupuntura hoy? Si están de acuerdo o no los fisioterapeutas con eso, porque eso supuestamente es milenario. Los chinos dicen que eso es el mejor tratamiento para el dolor, pero también conseguimos el tema de la punción. Ya hay fisioterapeutas, que eso sí lo he visto de cerca, que por ejemplo, vamos a presionarte aquí 1 minuto y milagrosamente como que se abre el dolor. Y que también expliquemos un poquito qué significa puntos gatillos. Ok, bueno, en cuanto a las diferentes técnicas que mencionaste, tenemos lo que es la acupuntura, que es la Ujú, medicina tradicional china, ¿ok? Eso es un estudio completamente independiente. Sin embargo, nosotros como fisioterapeutas tenemos algo similar o que ciertos puntos coinciden con lo que es la electropuntura como tal o la electropunción. A nivel de la medicina tradicional china, nosotros tenemos un mapa energético y todo eso es lo que se basa la medicina tradicional china. En cuanto a la fisioterapia y a la ciencia, hay muchos puntos energéticos que coinciden con puntos de sobrecarga o puntos gatillos musculares. ujú. Y ahí es donde nosotros a nivel muscular impartimos el proceso de la aguja, que es la microfenetración, se llama, que es tal cual similar a la técnica de acupuntura. El Ujú. tema de la acupuntura es que la aguja apenas se pone. Sí, es superficial. Exacto. En cambio, en la electropunción o en lo que llaman, ahorita se me olvidó el nombre, no me acuerdo, Ujú. pero la técnica es pinzar el músculo. Y Okey, entonces se penetra el músculo y se trabaja directamente al punto gatillo. okey, ¿Ok? pero esa es una punción que va por llamarlo de una manera, intramuscular. Sí, se llama Okey, punción seca la técnica. okey. Es por medio de la punción seca. En la punción seca se punza en el punto gatillo o el punto doloroso muscular y la electropunción, en ese mismo punto de punción seca se coloca electroanalgesia. Okey. Y la punción que hacen, bueno, que hacen muchos, que solamente es colocar el dedo allí por algunos segundos, ¿cómo se llama? Eso es digitopresión. Okey, que también es muy beneficiosa. Sí, Claro, hoy en día, por lo menos, quisiera que me corrigieras, la zona escapular ok. genera mucha molestia en las personas. Y quiero que me digas el papel del estrés, porque hay personas que tienen una carga de estrés y esa es la gran patología de la humanidad hoy. Yo lo llamaría pandemia para todo, igual que la Sí, obesidad, porque apenas le colocas esa punción allí y sencillamente la persona ve a Dios. sí. O eso genera que una persona pueda inclusive dormir. También quiero que esto me lo concatenes o me lo mezcle con la colocación del calor o el frío. Hay Ok. personas que no pueden dormir y le colocas una compresa de agua caliente allí por 10, 15 minutos y se Y acabó el se relaja. problema. Pero después regresa el problema. Vamos a hablar de eso. Ok, la diferencia entre la aplicación del calor y el frío es que el calor aumenta la circulación o la irrigación sanguínea de la zona y por lo tanto surge un efecto relajante. Ujú. ¿Ok? Y en el caso del frío es lo contrario, hay una vasoconstricción, o sea, hay una disminución de la circulación de la zona y por lo tanto también hay ciertas patologías que genera analgesia. ¿Ok? Ujú. ¿En dónde está como quien dice, la diferencia o la eficacia de uno u otro? Si la patología o tu dolencia es de origen inflamatorio, Ok. el frío te va a favorecer mucho más o te va a aliviar mucho más. En cambio del calor, si la patología o el origen de tu dolor es tensional, por tensión muscular o sobrecarga, el calor te va a ayudar. ¿Por qué? Porque lo va a nutrir mucho más el tejido y va a ocurrir la relajación. Ok, quiero también que hables antes de despedirnos, ya llevamos más de 40 minutos conversando, que hablemos de eso de los movimientos repetitivos. Ok. Repetitivos, una persona que de repente sea secretaria, bueno, ya no es tanto la máquina de escribir, pero si sigues moviendo los dedos, ese movimiento, aunque lo quedamos sencillo, esa repetición puede estar generando un dolor a futuro en el caso de esto. El motorizado, el ciclista, los que practican spinning, quiero que hablemos de este tema del spinning, los que practican senderismo, eso de subir y bajar el golpe que recibe la articulación de la rodilla, brincar la cuerda, que muchos dicen, no, eso es lo mejor que hay, o el trotar.
el subir y bajar escaleras. ¿Qué tanto ese movimiento repetitivo en el futuro, con una técnica no debida, el calzado no debido, me va a generar consecuencias dolorosas a futuro? Bueno, lo importante es mencionar que ninguna actividad física está contraindicada, Ujú, que todos somos capaces y deberíamos de ser capaces de practicar cualquier tipo de actividad física. Sin embargo, los deportes de alto impacto, cuando no tenemos un buen balance muscular o una buena estabilidad articular, nos generan lesiones. Entonces, lo importante es que acondicionar el cuerpo o acondicionar nuestros músculos de acuerdo al tipo de actividad que nosotros deseamos practicar. ok. Fíjate que ahorita yo no se mete en TikTok y consigue muchas personas, los amantes del ejercicio, y te dicen, si no eres capaz de hacer esto y esto, o un minuto no haces de esto o de aquello, no vas a tener una vida más longeva. Te pregunto en el Ok. gimnasio, para ti, ¿cuál sería el grupo muscular que dices, mira, sí o sí debes entrenarlo? Principalmente debes entrenarlo, más allá de que entrenemos todo el cuerpo. No sé si tren superior, si brazos, pecho, espalda, brazos, antebrazos, piernas. ¿Qué recomiendas tú? Mira, esto tienes que prestarle mucha atención, bien sea en el hombre o en la mujer. Bueno, más que todo lo importante es la concientización de tu cuerpo como tal, principalmente. Y bueno, las técnicas de corrección de higiene postural que debemos tener. Y es sumamente importante lo que llaman ahorita, a pesar de que es muy sonado, hay mucho desconocimiento en la musculatura del core, que es Ujú, toda la parte abdominal. ¿Por qué? ok, La parte abdominal nos genera, es nuestra faja natural. ¿Ok? Entonces, si nosotros no tenemos un buen balance, en lo que es el core o en el abdomen, la carga a nivel de la columna vertebral va a estar desbalanceada. ujú. Entonces tenemos que trabajar todo lo que es el core, todo lo que es la musculatura, la faja abdominal de nuestro cuerpo y por supuesto la musculatura de la columna, que es lo que nos va a dar la estabilidad o la armonía de los diferentes movimientos de nuestras O extremidades. sea que yo veo un documental hablando eso del core, la importancia del core, y colocaba cualquier cantidad de ejercicio, porque decía, el core no es más que el centro gravitacional Así del es, cuerpo. Si tú vas caminando y te resbalas, si tienes un core fuerte, fortalecido, no te vas a caer, o te así puedes es, defender mejor de la caída. Si tú vas a levantar un peso y estás de manera, no estás equilibrado, es porque tu core está débil. Si tú así es. fortaleces el core, eso va a mantener un centro de gravedad importante, bien sea para levantarte, para sentarte, para dormir, para acostarte inclusive, y esa faja que tú dices que es el core va a ayudar a que mantenga mayor longevidad. Eso es lo que Claro. tú estás recomendando. Exacto, eso es lo que yo estoy recomendando, que hagan consciente más que todo de hacer ejercicio por vanidad, Ujú. hacerlo por bienestar y por salud. Y gracias a Dios, bueno, hoy tenemos un gran catálogo y panorama de actividades físicas que se adaptan a nuestro cuerpo. Entonces es importante determinar cuál es la actividad física que yo disfruto y si tengo que acondicionarme a ello antes de practicarla. Ok, en el gimnasio, ¿qué recomiendas? Estiramiento, calentamiento. Lo importante es que todo entrenamiento empiece con la movilidad. Ok. Si nosotros vamos a trabajar extremidades inferiores, extremidades superiores o nuestro centro del cuerpo, es empezar oxigenando nuestras articulaciones Ujú. con el movimiento básico. Después, obviamente, trabajar grupos musculares, después trabajar movimientos específicos en músculos aislados y terminar siempre con lo que es la elongación muscular, Ok, que es lo que hace que disminuyan las lesiones a nivel de tejido cuando blando. hablas de elongación te refieres a estiramiento. Estiramientos, así Ok, es. y cuando en la etapa inicial, antes de comenzar a entrenar, te refieres a Movilidad, movilidad. movilidad. Ahora, si yo voy a entrenar tren superior, debo también meter en mi preparación el tren inferior, en ese trabajo de movilidad. Sí, tenemos que trabajar. Acuérdate que nuestro tren superior nos brinda la estabilidad, es la firmeza que nosotros tengamos en la extremidad inferior. Si Ujú. nosotros vamos a trabajar brazos, lo ideal es que estemos estable, todo el tronco esté estable, ¿ok? Entonces es importante en cualquier extremidad que vayamos a trabajar, nosotros hagamos movilidad de nuestra columna vertebral inicialmente y por supuesto de las articulaciones aisladas que vamos a trabajar en nuestra sesión de entrenamiento. Ok, yo te voy a preguntar, ¿qué es bueno para la tortícolis? Bueno, la tortícolis no es más que ¿Qué la una. genera y qué es bueno para Ok, evitarla? la tortícolis no es más que una contractura muscular de la musculatura del cuello. ¿Qué Ujú. nos genera tortícolis? Nos puede generar una tensión muscular constante que es generada por el estrés o por un vicio postural que nosotros tengamos. Ok, Entonces, ¿qué es lo que evita la tortícolis como tal? Es el movimiento armonioso
y las buenas posturas que nosotros adoptemos durante nuestro oficio o, por supuesto, al dormir. O sea, que lo que estás diciendo entonces puede ser que yo tenga tortícolis no solamente por dormir, porque la mayoría dice dormí mal. Y Exacto. eso me amanecí con un dolor insoportable. Según lo que tú dices, en cualquier momento del día, eso puede estar predisponiendo que yo tenga tortícolis, cualquier movimiento en el día. Puede ser cualquier movimiento, o cualquier postura mantenida, cualquier Ujú. postura viciosa mantenida te puede generar predisposición muscular y, por supuesto, generar tortícolis al día siguiente o al final del día. Es Y una también consecuencia de, es una consecuencia de una carga muscular sostenida, ok. O sea que que si puede yo, ser dada puede ser dada por estrés, puede ser dada por una postura viciada estática o por un exceso de movimiento. O sea que si yo estoy conversando contigo, estoy mucho tiempo de un solo lado, eso puede generarme una predisposición a tortícolis. Sí, eso puede generar una predisposición muscular que te puede generar tortícolis. Ok. Mira, ¿qué lesiones puede generar un estornudo? Los estornudos más que todo pueden llegar a ser espasmos a nivel del diafragma, que es Ujú. lo que mal llamamos también aires, Ajá, ¿ok? ajá. O también lo que es la tensión repentina de la musculatura posterior del cuello o de la musculatura escapular. Porque hay personas que te dicen que estornudan y sienten como un corrientazo en Ajá. la cervical. Eso es a lo que te refieres. Sí, lo que pasa es que la mayoría de las personas que refieren ese tipo de malestar es Ujú. porque ya tienen una tensión muscular cervical mantenida, es algo que ya viene tiempo con ese malestar y el estornudo, bueno, como el movimiento es brusco, desencadenó ese dolor. Después que llegas del trabajo, un trabajo fuerte, un trabajo que de repente llovió o no llovió, hizo calor todo el día, hubo tráfico vehicular, pasé 2 horas, 3 horas en la cola o X, cualquier carga ¿Ok? de problemas que tengas, ¿qué recomiendas en la casita cuando llegas? ¿El baño con agua fría, el baño con agua caliente? Bueno, eso depende de gustos particulares, como Ujú, dicen, pero lo ideal o lo más recomendable y lo más común, obviamente el agua caliente o tibia es lo que más te relaja. ¿Por ujú. qué? Porque hace ese proceso de vasodilatación del cuerpo, de todo nuestro tejido blando y genera una sensación de bienestar o relajación. ¿Caliente o tibia? Tibia. Ok, no se recomienda el baño frío, más allá del gusto de la persona. Pasa que los baños fríos lo usan más que todos los atletas para disminuir ese proceso de recuperación inflamatorio que se da después de la demanda energética como tal de los músculos. Oye, menos mal que tocaste ese tema porque esa terapia que ahora se usa a base de hielo, ¿qué tan recomendable es? Bueno, eso es O sea, las recomendable. personas que se sumergen literalmente en una tina de hielo, Sí, tal no es cual. colocarte hielo, no, 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 sino Sumergirte. sumergirte en una tina con hielo. Eso lo usan más que todos los atletas de alta competencia. Pero hay personas que no son atletas que lo están utilizando. Sí, bueno, es cuestión Es una de, moda. sí, es cuestión de experimentos, lo diría yo. Ujú. ¿Ok? Pero de que sea beneficioso o sea contraindicado, todo depende obviamente del individuo que lo haga. Ok. ¿Ok? Pero a nivel muscular, cuando tienes mucha sobrecarga muscular, esa inmersión en frío hace como un reseteo a nivel muscular y te alivia muchísimo, sobre todo cuando tienes mucha fatiga muscular. Ok. El que se quiera resetear puede ir a la Churca o a Curupao y echarse un baño en esa agua que es bien fría, que también lo va a resetear Por eso inmediatamente, que los se lo senderistas aseguro. se meten allá en el Ávila Sí, después después de que vienen subir. de todo ese calorón, bueno, se meten allí. Mira, ya para cerrar, dos temas. Tiene que ver con el dormir. Almohada, no almohada, qué tipo de almohada para dormir. Y el calzado, me parece importantísimo el calzado porque en nuestro país hay una oferta de calzado increíble. Y sobre todo ahora porque yo no sabía que el calzado tiene niveles de profesión. Hay una especie de profesional, es el de marca, el doble A, triple A, clase A, así están los zapatos. Y tú ves prácticamente la misma marca, ¿no? Te dicen el original, que no sabes cuál es el original ya, el doble A, triple A, clase A, etcétera. La importancia de ese calzado, que si tiene puente, que si no tiene puente, que si es ergonómico, que no es ergonómico, el material, y muchas veces conseguimos un calzado que si cuesta, ponte tú $100, lo consigo en $20. Dice, Dios mío, esta Gran oferta, diferencia. sí. Entonces, vamos a hablar de eso, del calzado, porque vemos la importancia que es la parte principal de nuestro movimiento y cómo puede afectar las articulaciones. Y a la hora de dormir, que es la mayor cantidad de tiempo que pasamos en descanso, lo ergonómico no de la almohada, o si se recomienda o no el uso de almohada. Bueno, el uso de almohada va a depender directamente de la postura que tú tengas al dormir.
Ujú. Pero, sin embargo, lo importante es que en la posición que estemos durmiendo, siempre el cuello esté alineado con el hombro, no esté ni por debajo de los hombros ni por encima, sino siempre a nivel. Y tratar de que nuestra almohada, nuestro cojín, nos cubra la curvatura natural que cada fisionomía corporal tiene. ¿Ok? Entonces, lo ideal es ajustar nuestra almohada en que cubra toda la curvatura del cuello y esté alineada con nuestros hombros. Ok, Esa es la ergonomía más saludable para dormir. ok. Y en cuanto al calzado, va a depender mucho, obviamente, del oficio o de la disciplina que cada quien practique. Si eres una persona que está constantemente de pie, caminando, mucho tiempo, muy dinámico, necesitamos zapatos que sean, como quien dice, que tengan ese colchoncito atrás en el talón, que te Ajá, haga el paso un poquito más armonioso, que ok. tengas ese soporte allí. Si eres una persona que está sentada y se para, pero tiene periodos variables de estar sentado y de pie, quizás el calzado no es tan indispensable. Sin embargo, los zapatos completamente planos para una persona que esté caminando constantemente o que esté mucho tiempo parado repercute considerablemente en todas las patologías de columna vertebral. En el caso tuyo, voy a nombrar una marca. ¿Ok? El calzado Converse es plano. Sí. Muchas veces tú prácticamente estás descalzo, o las alpargatas, por ejemplo. Eso era una estructura muy rígida, ya no se usa mucho, los que me conocen ya saben lo que es una alpargata. Pero el calzado Converse, ¿qué tan recomendable es o no? Digo Converse por decir la marca, pero que son muy planos. Los zapatos planos, más que todo, hay colegas que lo usan porque hacen trabajos de carga. Ujú, Son los pacientes, son los colegas que trabajan frecuentemente con personas mayores que ujú, necesitan, como quien dice, esa estabilidad en la pisada para poder hacer con mucho más firmeza el alzado, la distribución de carga. ok, No está contraindicado, todo depende, como repito, depende del oficio, la dinámica que tú tengas durante el día, la importancia del calzado. ok. Los tacones, mujer, hablemos de los tacones en la mujer. Mujeres que te dicen que no se pueden bajar de unos tacones, que ya tienen sí o sí usar tacones. Y cuando van, están fuera de tacones, se sienten que no son ellas. ¿Y qué lesiones puede producir uno el tacón si es el caso? Bueno, en el tema de los tacones hay bastantes patologías que son dadas hace muchos años, que por eso han disminuido el uso de los mismos, que son lo llamado la fascitis plantar. ¿Ok? Ujú, Los tacones, como estamos constantemente aumentando el arco del pie, al tener la necesidad de poner el pie o bajar ese arco, como está acortado o está rígido, tiende a generar mucho dolor. Y eso, antes se usaban mucho los tacones que reducían, como quien dice, el espacio de los dedos del pie y hacían que todos los dedos estuvieran siempre unidos. Entonces ujú, eso condicionó a lo que llaman alus valgo, que ok, es la deformidad del dedo gordo del pie, y eso genera mucho dolor porque todos los metatarsos o los huesos que están antes de los deditos del pie ujú, se juntan mucho y hacen toda la acumulación de tensión en el tejido. ujú. Entonces, el uso prolongado de tacones, gracias a Dios, ya se evidencia que no es saludable. Por ahí hablaban que también predisponían los juanetes, los llamados Tal cual, que juanetes, es lo ¿no? que es el alus valgo. Ok, El alus valgo es lo mal llamado guanetes. ok, sí, pues entonces la gente, ¿qué será eso? Son los juanetes. Sí. Simple y sencillo. Bueno, mira, ¿cuál es la importancia de atender, por ejemplo, las lesiones de tobillo? Porque ven muchos jóvenes que practican deportes, se torsionan los tobillos, sobre todo varones, baloncesto, fútbol, que se lesionan los tobillos. No, tranquilo, se los soban, colócale allí cualquier analgésico, una crema, etcétera, y listo. En una semana, 2 semanas, vaya a jugar. Y el muchacho se olvida de eso. Esa lesión repetitiva, ¿cómo puede perjudicar a esa persona? Bueno, cuando hay una lesión repetitiva de tobillo, obviamente es dada por inestabilidad articular y por supuesto eso condiciona a ciertas patologías a nivel de rodilla y a su vez ciertas patologías a nivel de columna vertebral, específicamente en la zona lumbar. Ese tipo de lesiones se disminuye considerablemente, más que todo con ejercicios de equilibrio, ejercicios propioceptivos y ejercicios de estabilidad articular. Son los Ok, más indicados para prevenir lesiones, obviamente, a nivel de tobillo. ok, por eso es importante entonces ir al fisioterapeuta para que le diseñe ¿cómo se llama esto? Una terapia de rehabilitación Sí, y asistir a la rehabilitación. el fisioterapeuta está destinado, nuestro objetivo principal también es prevenir lesiones y esto se previene o se trabaja por medio del entrenamiento terapéutico.
Ok. Somos los especialistas en diseñar un entrenamiento terapéutico que te prevenga lesiones de acuerdo a la disciplina que tú como atleta o como individuo ejerces a diario. Ok, mira, de verdad que gracias por haber estado con nosotros hoy. La licenciada Jennifer Loaiza estuvo con nosotros hoy conversando sobre fisioterapeuta, conceptos generales para que la persona sepa cómo enfrentar esto. El número telefónico es 0412-984-2280 y su cuenta en TikTok es Fisio Jennifer, @Fisio Jennifer. Gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy. Bueno, fue un placer, fue un gusto, gracias por la invitación y bueno, quedo aquí atenta y a la orden para cualquier solicitud que... Bueno, amigos, para ustedes será hasta la próxima. Ya saben que Estudio 1051 a su orden, nuestra cuenta en YouTube, Estudio 1051. Y vaya, por supuesto, siempre allí con nosotros, acompañándonos, compartiendo con nosotros y que esté siempre mirándonos. Importante eso. Y mirando el contenido que tenemos en Estudio 1051 a nombre de Automercados Emporium, lo mejor cerca de ti, Gimnasio Energy Gym, más que una familia, entrenamos entre panas, los amigos de Panadería Moreno 3, Estudio 1051 y Latin Connection Plus, nuestra empresa de Internet, que más que Internet somos tu camino a la conectividad en la carretera nacional Guatire-Guarenas pasando el hotel. Será hasta la próxima. Siguen con nosotros a través de esta programación de estudio 1051. Hasta la próxima.